Más de uno Valladolid. Onda Cero. Bueno, pues como les decía, ¿no?, que continuamos 12 del mediodía, 39 minutos. Seguimos con la gerente del Hospital Recoletas Campo Grande. Aquí estamos haciendo este programa de cara a ese Día del Cáncer. Belén, como decíamos, muchos profesionales, buenos profesionales que antes hemos incidido en ello, pero también hay que destacar, ¿no?, toda esa inversión que se ha hecho, todo ese trabajo que se ha venido realizando. A ver, tengo yo todos mis papeles, para dar ese servicio con la última tecnología, ¿verdad, Belén? Pues sin duda, grandes profesionales que son una parte del éxito o del gran éxito de los logros que estamos consiguiendo en el hospital, ¿no? Como os decía, para nosotros es un placer que nos hayáis dejado entrar en vuestra radio y que nos permitáis acercar a la sociedad un poco de lo que hacemos y de cómo trabajamos en nuestro hospital en esa lucha contra el cáncer, ¿no? Una enfermedad que de alguna manera directa o indirectamente, a través de familiares o amigos, seguramente a todos nos va a tocar en algún momento de la vida. Consideramos que es importante en el hospital trabajar no solo en el tratamiento, sino también en la investigación y en la prevención de la enfermedad, evitar factores de riesgo y promover programas de detección precoz. Precisamente hoy, de la mano de diferentes profesionales que nos acompañan y que se encuentran en su día a día, ¿no?, con la enfermedad, conoceremos un poco más acerca de la misma. Nos hablarán de los programas de detección precoz, de los medios materiales necesarios para un diagnóstico de precisión y de los avances en los tratamientos. Destacar que los equipos de oncología médica y de radioterapia del hospital trabajan de forma coordinada con el resto de las especialidades médicas y quirúrgicas del hospital para que así podamos ofrecer una asistencia de calidad e individualizada para cada paciente. Por supuesto, no nos olvidamos en ningún momento del factor humano, ¿no?, que es ese apoyo tan necesario tanto para el paciente como para sus familias. Hablábamos antes, hacía referencia a la tecnología, a los medios que hemos incorporado. Pues efectivamente la tecnología es un pilar fundamental para el diagnóstico y para el control de la enfermedad. Por ello trabajamos constantemente en el hospital en la renovación y la incorporación de nuevos equipos, ¿no? Es también una de las cuestiones y una de las preocupaciones de la empresa, así como en mejorar también las instalaciones y los servicios que ofrecemos, y siempre dirigido a proporcionar un mayor confort a nuestros pacientes y que los profesionales puedan disponer de todos los medios que necesitan para poder llevarlo a cabo, ¿no? Como decíamos al principio, el personal es un pilar fundamental del hospital y son los responsables de los éxitos y de los logros que vamos consiguiendo, ¿no? Si tuviera que definir un poco en la empresa, el equipo, la excelencia, la empatía y la ética serían un poco los valores fundamentales que determinan nuestra forma de trabajar. Y si me lo permite, Raúl, quiero aprovechar también a agradecer el trabajo que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer, con quien colaboramos de forma muy estrecha y desarrollamos un programa de apoyo y de acompañamiento en el hospital de gran valor y aportación para nuestros pacientes. Precisamente nosotros, Belén, solemos tener también un espacio cada viernes con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Y precisamente sabiendo que veníamos aquí a hacer el programa, yo pedí, ¿no?, que en este caso Elisa Nerea Ramos, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y que en muchas ocasiones ha entrado en la sintonía de Onda Cero, nos hablara de esa relación. Así que, si le parece, escuchamos, Belén, a lo que nos cuenta Elisa de esa colaboración que al final es fundamental, ¿no?, entre el centro sanitario y la propia asociación, y en ese acompañamiento ya no solo a la persona que está en ese proceso oncológico, al paciente, sino también a familiares, a su círculo más cercano. Así que vamos a escuchar a Elisa. Sin duda. Gracias. El diagnóstico de un cáncer, así como el enfrentarse a los tratamientos y a lo que implica el proceso en general, supone siempre un impacto más grande o más pequeño, pero un impacto en la vida tanto del paciente como de sus familiares. Por eso la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Campo Grande de Valladolid del Grupo Recoletas tienen un convenio desde el mes de julio por el cual el hospital nos cede un espacio las mañanas de los miércoles para acercar así el apoyo psicológico a los pacientes oncológicos y a sus familiares, tanto si están acudiendo a consultas como a tratamientos, como si estos pacientes están ingresados en planta. Además de ofrecer el apoyo psicológico, en el hospital somos un enlace al resto de servicios y recursos que la asociación puede poner a disposición de pacientes y familiares de manera totalmente gratuita. Para acceder al servicio de psicología se puede hacer a través de distintas vías. La primera sería a través del personal del hospital, tanto la trabajadora social como médicos, enfermeras, etcétera.
Después tenemos el teléfono de Infocáncer, es un teléfono gratuito de la asociación que está disponible todos los días de la semana y a todas las horas del día y de la noche, y es el 900-100-036. Y también es posible acudir a nuestra sede, en la cual se les atenderá, se les recogerán los datos para poder acceder al servicio que sea necesario, en este caso el servicio de psicología, pero también cualquier otro. Bueno, pues ahí escuchábamos esa relación fundamental. Belén Gallegos, gerente del hospital, muchísimas gracias por acompañarnos en estos primeros minutos, por darnos todas las facilidades. Se lo traslado a la gerente y en este Muchas caso gracias a vosotros, de verdad, por estar aquí, porque para nosotros también es muy importante que podáis conocer cómo trabajamos y lo que nosotros hacemos. Ahora, si les parece, vamos a meternos ya en faena, ¿no? Vamos a ver cómo todo es ese proceso, ¿no? En el que cuando uno primero llega aquí al centro sanitario, el primer paso, ¿no? El cribado, el diagnóstico y también ese tratamiento quirúrgico en esos primeros momentos. Para hablar de todo ello, nos acompaña el doctor Pérez Saborido, que es el jefe de la unidad de cirugía Recoletas. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Y también nos acompaña la doctora Soto, ginecóloga, jefa de la unidad de patología mamaria del Grupo Recoletas. Doctora, hola, muy buenas. Doctor Pérez Saborido, lo primero de todo, ¿qué papel juega la cirugía en el tratamiento del cáncer digestivo, hepatobiliar y pancreático? Bueno, pues la cirugía, el tratamiento quirúrgico, pues juega un papel fundamental en el manejo de los pacientes con cualquier tipo de cáncer digestivo, con tumores a nivel del hígado o tumores a nivel del área pancreática o biliar. Por supuesto, dentro de un abordaje multidisciplinar. No podemos hacer tratamientos quirúrgicos de manera independiente. Tenemos que trabajar siempre en equipos multidisciplinares con oncólogos médicos, oncólogos radioterapéuticos. Y habrá pacientes que solo precisarán cirugía. Por ejemplo, en el cáncer de colon, muy frecuente que haya pacientes que solo precisen cirugía o en algún tipo de tumor hepático. Pero muchos de ellos, la cirugía será un tratamiento fundamental, probablemente el tratamiento que casi todos los pacientes reciban, pero algunos tendrán que recibir también tratamiento con quimioterapia o tratamiento con radioterapia. Y, doctor, ¿tiene ventajas el abordaje robótico en estas patologías? Por supuesto, dentro del tratamiento quirúrgico de los pacientes con tumores digestivos o del área, como he dicho, hepatobiliopancreática, es fundamental, como habéis mencionado antes, tener un equipo especializado en este tipo de cirugías, como contamos aquí en el hospital, un equipo quirúrgico muy especializado en la cirugía oncológica e incorporando las últimas tecnologías. La cirugía mínimamente invasiva es el gold estándar hoy de muchos de los cánceres, del abordaje de muchos de los cánceres digestivos, y un paso más lo da la cirugía robótica. La cirugía robótica es una cirugía de precisión que permite hacer técnicas muy especializadas con una gran precisión, que aporta unas grandes ventajas al paciente y que, en mi opinión, lo que permite es incorporar procedimientos que quizás por la laparoscopia eran más difíciles de realizar, como por ejemplo el tratamiento del cáncer de páncreas o el tratamiento de algunos tumores hepáticos que por la laparoscopia son francamente difíciles. El robot nos va a permitir hacer cirugía en este tipo de tumores. Gran ventaja tiene el robot también el tratamiento del cáncer de recto respecto a la cirugía laparoscópica. Es una cirugía muy precisa que permite preservar muy bien los nervios y, por supuesto, el cáncer de recto ha demostrado ya de manera consolidada sus ventajas respecto a otros abordajes. Y, doctora Soto, el cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad del mundo. Siendo el cáncer de mama el tumor más frecuente, ¿qué importancia tiene el cribado, el diagnóstico precoz, que es en lo que primero estamos hablando? Sí, el diagnóstico precoz es un punto muy importante y fundamental en el pronóstico de la enfermedad y en la supervivencia de la... Espera un momento, voy a cambiar la de micrófono, que para eso estamos... Espere, porque en esta no se oye perfectamente y en este sí. Ahora, doctora. Te comentaba que el diagnóstico precoz es un punto muy importante y fundamental en el pronóstico de la enfermedad y en la supervivencia de los pacientes. Y aunque a día de hoy no lo podemos prevenir, sí que podemos actuar en su detección precoz. Y esto se logra gracias a los programas de cribados, a las revisiones que realizamos de forma periódica y sobre todo gracias a que la sociedad es cada vez más consciente de la importancia de llegar a tiempo en todos estos procesos oncológicos. Antes hemos hablado y nos hablaba el doctor Pérez Saborido de equipo multidisciplinar. También es importantísimo en el cáncer de mama. ¿Qué ofrece la unidad de mama del Grupo Recoletas? Eso es, como muy bien lo ha comentado. Actuamos como un equipo que está formado por diferentes profesionales con una dedicación preferente a la patología oncológica, donde tratamos al paciente de una forma integral, donde consensuamos el mejor tratamiento para de una forma más adecuada
y además de ello pues contamos con equipos de alta tecnología como son las pruebas de imagen, de laboratorio. Hemos avanzado en el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, además de la participación en ensayos clínicos que estamos realizando. Ha habido muchos avances, como vemos, ¿no? En cuestión de, sobre todo en el diagnóstico, en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, ¿cuáles han sido en los últimos años, doctora? Sí, en los últimos años los principales avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, nos han cambiado el manejo del paciente hacia una forma más personalizada. Estos principales avances se deben sobre todo a un mejor conocimiento de los diferentes tipos de tumores, avances en cuanto a terapias dirigidas, tratamientos combinados, inmunoterapia, en las campañas de prevención. Todo eso nos ha llevado a un mejor manejo en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y desde el punto de vista quirúrgico a nosotros como cirujanos pues nos ha permitido realizar cirugías menos agresivas, más conservadoras. En el caso de la mama hacemos menos intervenciones a nivel axilar, lo que nos ha permitido también una recuperación tras la cirugía mucho mejor y con ello pues una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Que es fundamental. En ese seguimiento, doctora Soto, en el momento de dar un diagnóstico de cáncer, ¿no? Estamos en esos primeros momentos. Situación complicada, difícil de manejar. Bueno, ustedes ya tienen mucha experiencia, ¿no? Pero al final hay que ir acompañando, ¿no? A ese paciente, a esa familia, sobre todo principalmente al paciente, ¿no? ¿Cómo les acompañan? Sí, como lo has comentado, es una situación difícil que muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar el paciente, porque puede presentar muchos cambios, emociones que según su situación personal lo va a afrontar de diferentes maneras. Por eso es fundamental que desde el inicio establezcamos una buena relación médico-paciente y como grupo multidisciplinar acompañar al paciente en todo ese proceso, atendiendo no solamente las necesidades clínicas y físicas, sino también todo lo que es la esfera psicosocial. Es decir, lo acompañas de una forma más personalizada y al final va generando un vínculo de confianza que es lo que necesitan durante todo ese proceso. Me van a permitir, doctores, que presente a otro doctor. En este caso le voy a dar este micrófono. Está con nosotros el doctor Muñiz, que es el jefe de servicio de neumología del grupo Recoletas. Doctor Muñiz, buenas tardes. Buenas tardes. Y es que hemos puesto sobre la mesa, ¿no?, distintos tipos de cáncer, y queríamos hablar evidentemente también del cáncer de pulmón, ¿no? Doctor Muñiz, pónganos sobre la mesa las cifras del cáncer de pulmón. ¿Es el cáncer con mayor mortalidad? Así es. A mí, en realidad, a la neumología, pues nos toca bailar con la más fea. Estamos hablando en cuanto a cifras de diagnóstico, tanto el cáncer de colon y recto y el cáncer de mama, incluso el cáncer de próstata están en los primeros puestos. El cáncer de pulmón a día de hoy es el tercero en cuanto a frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Eso hay que recalcarlo mucho, que la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado mucho en las últimas décadas. Estamos viendo pues esa incorporación más tarde de la mujer al hábito de fumar, y estamos viendo ahora esos resultados. Pero sí que es verdad que en cuanto a mortalidad, el cáncer de pulmón es el que más muertes provoca. De hecho, provoca más muertes que si sumamos las muertes provocadas por el cáncer de mama, por el cáncer de próstata y por el cáncer de colon y recto. La supervivencia del cáncer de pulmón de un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón a los 5 años no llega al 20%, que es muy bajo. Doctor Muñiz, ¿en qué consiste el programa de detección precoz del cáncer de pulmón, el screening? Sí, bueno, en realidad hablamos de esta mortalidad del cáncer de pulmón no porque sea más agresivo que otros. El problema es que no da síntomas normalmente hasta que el cáncer está bastante avanzado, con lo cual diagnosticamos en estadios más avanzados a la mayoría de los pacientes. Al igual que, no me quiero comparar tampoco, pero al igual que el cáncer de colon y recto, el cáncer de mama ya tienen sus programas establecidos de detección precoz, ya toda la sociedad ya sabe que a partir de cierta edad con la sangre oculta neces, antes hacían colonoscopias,
con las mamografías tienen que hacerse un examen rutinario para detectarlos cuanto más precoz posible. El cáncer de pulmón no hay nada en ese sentido. Estamos empezando a ver estudios y publicaciones, sobre todo de Estados Unidos, de otros países de Europa, donde sí llevan a cabo ya desde hace algunos años este programa de screening, de detección precoz del cáncer de pulmón, con muy buenos resultados. Y aquí parece que en España pues vamos un poco atrás en ese sentido. Nosotros en el hospital, en el grupo Recoletas, basándonos en estos datos de otros estudios, pues decidimos que hay que empezar cuanto antes, porque esto lo que va a hacer va a ser salvar vidas. ¿Y qué técnicas novedosas tienen? Nada, pues es muy sencillo. Aquellos pacientes que tienen más de 50 años y que llevan fumando una larga... llevan un hábito tabaco bastante prolongado, para hacer una idea, incluiríamos a aquellos pacientes que llevan por lo menos 20 años fumando una cajetilla de tabaco al día. Esos son los pacientes que son candidatos a realizar el screening. Se hace un tag de baja radiación, y con eso logramos detectar los tumores en un grado mucho más temprano. Ya que les tengo a los tres, les voy a pedir 20, 30 segundos, a modo de... Nosotros tenemos las cuñas publicitarias, ¿no? Los consejos, ¿no?, que dan nuestros amigos que confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos. De cara a este Día del Cáncer, ¿qué consejo, qué le diría, no sé si dirigido a la sociedad, dirigido a la persona que está en ese proceso, a los familiares, a modo de 20, 30 segundos cada uno de ustedes tres que les tengo aquí conmigo? Doctora Soto. Bueno, yo insistir en la importancia de la detección precoz, ¿vale? La detección precoz es importante porque de esta manera podemos hacer cirugías menos agresivas y tratamientos más adecuados. Por lo tanto, importancia del cribado, revisiones periódicas y estilos de vida saludables. Doctora Soto, jefa de la unidad de patología mamaria del grupo Recoletas, ginecóloga, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Pérez Saborido. Ya que la doctora Soto ha hablado de la detección precoz, que es fundamental también en los tumores digestivos, como el cáncer de colon, con el test de sangre oculta en heces, como se ha realizado o se ha dicho anteriormente, y tenemos un programa en el hospital en este sentido. Yo me centraría en el tratamiento y les diría a los pacientes que estén en cualquier proceso de cualquier cáncer, y especialmente centrándome en especialidad el cáncer digestivo, el cáncer hepático, el cáncer biliar, el cáncer pancreático, decirles que hay muchas opciones de tratamiento. La cirugía puede ofrecerles muchas oportunidades de tratamiento a estos pacientes, y últimamente con la incorporación de la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica incorporada en el hospital del año 2018, pues podemos darle tratamientos mínimamente invasivos con mucha mejor recuperación y calidad de vida. Doctor Pérez Saborido, jefe de la unidad de cirugía del grupo Recoletas, gracias por acompañarnos este ratito. Y doctor Muñiz, a modo de 20-30 segundos, es en ese Día del Cáncer. Pues yo quería hacer incidencia sobre todo en la prevención. O sea, de nada nos sirve, sí nos sirve diagnosticar precozmente un cáncer de pulmón porque vamos a salvar esa vida, pero hay que hacer incidencia sobre todo en la prevención del cáncer de pulmón, que es el no fumar. Eso es súper importante. Con el programa de screening no funcionaría si no ayudamos a ese paciente que está fumando a que deje de fumar. Doctor Muñiz, jefe de servicio de neumología del grupo Recoletas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Más de Uno Valladolid, esto es Onda Cero. Espero que nos haya quedado muy claro. Me van a permitir unos consejos y enseguida llegamos a la una. Ya lo saben que estamos aquí en este Más de Uno Valladolid desde el Hospital Recoletas, Campo Grande. Yo se lo vengo contando, ¿no? Estamos hablando del Día del Cáncer. Se celebra este próximo 4 de febrero y estamos hablando de todo ese proceso que se lleva a cabo aquí cuando viene un paciente, ¿no? Hemos hablado de ese primer paso, el cribado, el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar luego ahora mismo, de cómo hacer ese diagnóstico preciso, es decir, del servicio de radiología y también del nuevo servicio del PET, que es, luego ahora lo voy a describir con Leticia, pero es fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, es asombrante, ¿eh? O sea, es cuando uno lo ve, dice, yo lo he visto, he estado dando una vuelta con esa prueba diagnóstica, me lo han contado todo lo que hace y digo, madre, cómo hemos avanzado, qué bien, qué maravilla, y qué maravilla además tenerlo aquí, nosotros, a la puerta de
de casa, ¿no? Es decir, no tenemos que irnos a otras provincias, a otras comunidades autónomas, ¿no? A hacernos estos procesos, sino que lo tenemos aquí. Bueno, primero, como decíamos, para ese diagnóstico preciso, sobre todo importantísimo, el servicio de radiología. Está con nosotros el doctor Gabriel Carlos Fernández. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuáles son los aspectos humanos de la radiología para el paciente que está en ese proceso oncológico? Pues mire, Raúl, diferente a otras especialidades donde el oncólogo médico tiene una relación directa con el paciente, en nosotros no nos ocurre esto. El paciente viene, se hace una exploración, normalmente en TAC, y al paciente prácticamente el radiólogo no lo ve. Sí que tenemos más contacto con la ecografía, y este es el aspecto que más queremos potenciar. Tenemos que hablar con el paciente y darle una visión lo más realista de lo que tiene, pero siempre con cariño. Esto es fundamental. Cuando un paciente llega y hacerse una prueba diagnóstica, viene aterrado. Tiene su espada de Damocles encima y nosotros en ese momento es donde se dice si ese tratamiento ha ido bien, sigue manteniéndose o, lo más difícil, ha ido mal. Y tenemos que aprender a saber dar esta información de una forma sin mentir, es decir, sincera, honesta, pero con mucho cariño. Ese es el papel más humano que tenemos que hacer. Y la radiología perdió este papel, y este es el que lo estamos recuperando aquí. Y este quizás sea de los proyectos más importantes que tenemos en el servicio. En una sociedad mecanicista, que es lo que tenemos, globalizada, donde prácticamente la medicina es un número de historia. No conocemos casi ni los apellidos y mucho menos la cara. Ese es un cambio radical que tenemos que dar. Eso es humanizar el paciente. Y le aseguro que en el poco tiempo que yo llevo aquí, esto lleva de un agradecimiento casi diario. Fíjese qué labor más importante, ¿no? En un radiólogo que tiene que ser más médico y que no tenemos ese contacto que tiene el oncólogo, ¿no? El oncólogo pone sus protocolos, fíjese, todo es protocolos. Tenemos que romper un poco todo esto. Tenemos que ir pues a esa conexión más al médico rural de antes, ¿no? Expresado en una cosa tan importante como es el diagnóstico, y aplicar todo lo que tenemos ahí, pero aplicarlo con sentido común y sobre todo con una falta que es el cariño, que se ha perdido mucho. 60 pacientes tienen ahora los médicos de familia, no se les ve ni la cara, solo miramos el ordenador. Con esto tenemos que romper. Y en rayos, en radiología, es nuestro mayor propósito ahora. Y lo he visto, porque sí, he visto todos los avances técnicos. Ahora hablaremos, ¿no?, del PET, que es lo último, ¿no? Lo último de lo último, ¿no? Pero es fundamental eso, lo que me acaba de decir, ¿no? El tema humano, ¿no? Es decir, el que durante ese tratamiento esa persona esté perfectamente acompañada, ¿no? O sea, y de una forma, pues, que lo lleve lo mejor posible, ¿no? Yo creo que eso es vital, ¿no? Hay experiencias todos los días, pero tenemos recientes, incluso amigos, ¿no? Llegan por un dolor en el cuello, que hemos tenido hace poco uno, y lo que tiene es una enfermedad tumoral tremenda, ¿no? Entonces el paciente, cuando termina las pruebas, siempre te pregunta, ¿no? ¿Qué ve, doctor, o qué tiene? Imagínese cómo se le queda a uno el cuerpo cuando lo que tiene es un tumor a lo mejor muy agresivo, ¿no? Donde incluso con pocas posibilidades de curación, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a eso y cómo decimos esto? Pues se lo vuelvo a repetir. Primero, con sinceridad. Segundo, con honestidad, porque la imagen se parece a todo. Y muchas veces hay cosas que luego no son reales. Pues también hay que saber medir esa información. Y sobre todo con mucha cercanía, la más posible. Me va a permitir que además de hablar de lo humano, hablemos de la parte... Ojo, que no se enfade Leticia Contreras, que es la supervisora de enfermería del PET, pero desde el punto de vista técnico, ¿no? Esta prueba diagnóstica PET es, lo he visto, asombroso, pero para que el oyente lo tenga claro. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia, ¿qué es el PET? Pues bueno, Raúl, el PET-TAC... El PET-TAC es una prueba diagnóstica, consiste en la administración de un radiofármaco por vía intravenosa, y luego hacemos 2 exploraciones sucesivas. En primer lugar hacemos un TAC, con el cual hacemos una visualización del organismo, es decir, vemos los órganos por dentro, el cuerpo por dentro, y en segundo lugar se hace un estudio PET. El estudio PET sirve para apreciar el metabolismo y cómo funcionan las células. ¿Y cuál es el objetivo de este PET-TAC? Es decir, ¿para qué se usa? Para hablar de forma cotidiana. Sí, pues principalmente se usa para los pacientes oncológicos. Nos sirve para el diagnóstico, la estratificación, respuesta al tratamiento, sospecha recidiva, control de la enfermedad
y también para planificaciones de los tratamientos de radioterapia. No solo se usa para oncología, sino que se puede usar también para otras patologías, como pueden ser infecciosas o enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Vamos, como vemos, una prueba fundamental para ese diagnóstico, para la elaboración de los pacientes en ese proceso oncológico, ¿no? ¿Qué ha supuesto, Leticia, la incorporación del servicio de medicina nuclear en el hospital? Pues bueno, en primer lugar, yo diría que dar servicio a los pacientes mutualistas con seguros médicos o pacientes privados en Castilla y León, ya que hasta ahora estos pacientes se tendrían que trasladar fuera de la comunidad para realizarse esta prueba. Y por otro lado, al tener una conexión directa con los especialistas, sobre todo del hospital, y esto sumado a que no contamos con lista de espera, pues esto nos permite lograr un resultado del estudio muy rápido y que el médico tenga acceso a los mismos pues lo antes posible. Y yo creo que, bueno, pues hablando de los pacientes oncológicos, para ellos, para mí, el tiempo es oro. Fundamental, la verdad, del tiempo, y más en este tipo de procesos. Eso, ¿no? Es. Leticia Contreras, supervisora de enfermería del PET. Gracias. Gracias a ti. Por dedicarnos unos minutos, y sobre todo también le tengo que agradecer porque ha sido también una de las personas que me ha ido acompañando en este servicio que tiene el Grupo Recoletas desde hace muy poquito, que ha ampliado esta cartera de servicios con esta incorporación de este servicio de medicina nuclear, que es novedoso, es fundamental para este diagnóstico, esta valoración de los pacientes oncológicos, y lo tenemos aquí. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Gracias también al doctor Gabriel Carlos Fernández por contarnos todo lo que hace en el servicio de radiología, y me quedo con esa palabra de humanidad, ¿no? Que me parece fabuloso en estos tiempos también que vivimos, unir las dos cosas que las hemos unido aquí ahora en esta conversación: la última tecnología con la humanidad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Me van a permitir, esto es Más de Uno Valladolid. Nada, 2, 3 consejos, 1 del mediodía y 20 minutos, y enseguida continuamos. Vamos al siguiente paso que hay que abordar en todo este proceso. Hemos hablado del diagnóstico, del tratamiento quirúrgico, hemos hablado ahora del diagnóstico preciso, y ahora lo que vamos a hacer es la mejor elección de tratamiento y también del seguimiento de paciente. Vamos a hablar enseguida. Esto es Más de Uno Valladolid, esto es Onda Cero. 22 minutos que nos separan de la 1 del mediodía. Vamos a continuar este Más de Uno Valladolid. Ya lo saben, estamos haciendo este programa desde el Hospital Recoletas Campo Grande. Está a la vuelta de la esquina, está este próximo 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, y nosotros queremos hablar de todo ello, y estamos hablando de todo ello, ¿no? Hemos hablado de ese diagnóstico preciso, de las novedades que tienen aquí, de esa prueba diagnóstica, el PET-TAC. Hemos hablado del servicio de radiología, hemos hablado también del cribado, diagnóstico y tratamiento quirúrgico, y ahora vamos a hablar en ese caminar, ¿no?, de la mejor elección de tratamiento, el seguimiento del paciente, ¿no? Y para hablar de todo ello tenemos una invitada, en este caso por teléfono, que está con nosotros, la oncóloga médica, que es la doctora de la Cruz. Doctora de la Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Doctora, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente por los compañeros cirujanos, por medicina nuclear, ¿qué procesos siguen en el hospital para coordinar la actividad de todos los especialistas hasta consensuar cuál es el mejor tratamiento para el paciente? Muy bien, pues una vez finalizado el proceso diagnóstico del paciente y ya conocido la enfermedad que tiene el enfermo, pues nos tenemos que sentar a ver cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer, ¿no? Y en este sentido, decir que no existe ninguna secuencia óptima estándar de tratamiento en el enfermo oncológico. En cada caso habrá que valorar de forma individualizada cuál es la mejor opción. Y para ello, tomar decisiones de manera unilateral pues no sería lo más correcto. Es fundamental que todo hospital que cuente con un instituto oncológico disponga de comités multidisciplinares oncológicos, ¿vale? En ellos, una vez por semana aproximadamente, nos reunimos los diferentes especialistas que estamos implicados en el manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer, y tomamos decisiones de manera conjunta. De esta manera, estas decisiones tendrán más peso y probablemente sean mucho más acertadas que si las tomamos de forma individual. Y doctora, sí, ¿qué avances en oncología médica se han experimentado en los últimos años? Pues mira, fundamentalmente las nuevas estrategias que tenemos abogan por la medicina de precisión y la terapia personalizada. Son dos pilares los más importantes. La terapia dirigida, por un lado, y por otro lado la inmunoterapia. La terapia dirigida es la que consigue atacar al tumor justo en alguna vía en la que tenga ese tumor distinto a otros, ya que sabemos que no todos los tumores se comportan igual, aunque tengan el mismo origen. Y por otro lado, la inmunoterapia,
que es la que intenta despertar y activar nuestro sistema inmune para que también nos defienda frente al tumor. Y gracias a ello conseguir mayores respuestas tumorales, conseguir mayor supervivencia y menos toxicidad con estos medicamentos frente a la quimioterapia clásica y estándar que utilizábamos hasta hace unos años. De manera que nuestra sociedad de oncología tiene que seguir luchando y peleando y apoyando mucho la investigación para la secuenciación genómica y conseguir los perfiles moleculares de los tumores. Pues doctora de la Cruz, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en la sintonía de Onda Cero Radio en este día especial aquí desde el Grupo Recoletas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y para seguir hablando de ese mejor tratamiento, de ese seguimiento del paciente, además de hablar con la doctora de la Cruz que nos acaba de atender, está con nosotros también la doctora Cantalapiedra. Doctora Cantalapiedra, buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes. En los últimos años, hemos hablado de mucho, ¿no? Pero sobre todo de radioterapia, antes hemos hablado. ¿Cómo ha ido la evolución del hospital? Queremos saberlo, y también sobre todo de la radioterapia, doctora. Pues la verdad es que yo, que soy de las que más años llevo aquí, he visto que ha habido una evolución muy importante del hospital. Lo primero, casi estructuralmente, que está quedando todo mucho más funcional. En avances tecnológicos se va incorporando la nueva tecnología y sobre todo, y en lo que me gustaría hacer hincapié, sobre todo también es en los profesionales, ¿no? Creo que se ha pasado de esa medicina privada individualista a tener un hospital pues lleno de equipos de profesionales, de especialidades, que permite una comunicación directa para que todos, como decía mi compañera, en los comités podamos decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Y doctora Cantalapiedra, entonces hemos hablado de ello, ¿no? Nos lo ha contado Leticia, yo lo vengo contando desde el inicio del programa, ¿no? Esta prueba diagnóstica PET-TAC. ¿Qué supone para el tratamiento con radioterapia la incorporación del PET? Pues la incorporación del PET, la verdad es que en radioterapia es una de las cosas que, pues una nueva innovación, ¿no? Dentro de que en principio tenemos la última tecnología, pero yo creo que el PET nos puede ayudar mucho. En primer lugar, porque nos permite un diagnóstico más concreto y sabemos en qué estadio está la enfermedad y podemos establecer la indicación más adecuada. Y en segundo lugar, porque muchas veces nosotros hay tumores que tratamos con radioterapia, que la planificación de la radioterapia se realiza sobre una imagen. Hay tumores como el pulmón, como los otorrinos, que a veces en una prueba de imagen convencional es muy difícil diferenciar lo que es tumor de lo que a lo mejor es atelectasia, derrame o cualquier cosa. El PET nos ayuda, y el hecho de tenerle ahí mismo, al lado de nuestro servicio, nos permite hacer un PET de planificación. Podemos colocar al paciente en la posición del tratamiento y planificar no solo con el TAC, que es con lo que planificamos habitualmente, sino planificar con el PET, es decir, ser mucho más concretos en el volumen que queremos tratar. A mí me lo explicaban, ¿no? Y me decían, si es que además sabemos hasta el punto exacto, ¿no? En el cual hay que hacer el tratamiento, ¿no? Al cual hay que incidir, ¿no? Que eso me parece una maravilla, un avance tremendo, ¿no? Sí, porque el PET se basa en actividad. Entonces, muchas veces tú en una prueba, en un TAC, en una resonancia, tú lo que ves es una imagen, pero no sabes realmente si ahí es tejido realmente activo, o sea, células que se están dividiendo, si se veía zona, o ya es una cicatriz. Contado, ¿no? Claro, entonces el PET lo que te determina es la actividad que tiene esa zona. Entonces, si tiene mucha actividad, capta mucha glucosa o mucho radiofármaco, es porque las células se están dividiendo, y es que eso es la zona concreta que tiene enfermedad, y tú te puedes centrar ahí, o bien para darle más dosis, o bien para tratar solo en ese sitio específico. La verdad es que cómo hemos avanzado, ¿eh? Pues doctora, mucho, la verdad es que sí. Hemos avanzado mucho, y al final es unir lo que antes hablábamos, ¿no? Es unir también, al final, investigación, técnicas, tecnología, con profesionales, ¿no? Que esa es la base de cualquiera, ¿no? Y sobre todo en un proceso oncológico. Sí, porque puedes tener mucha tecnología, pero si no hay nadie detrás, pues evidentemente no funciona. Doctora Cantalapiedra, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Ahora, si les parece, vamos a hacerlo enseguida, 1 o 2 consejos ahora enseguida, y ahora hablamos de otro grupo de enfermedades y de tratamiento. Vamos a hablar y vamos a presentarles el servicio de hematología, pero va a ser enseguida.
¿Empiezas el año con unos kilos de más? En Recoletas te ayudamos a perderlos de manera segura y efectiva. Infórmate hoy mismo del método de adelgazamiento más adecuado para ti, cuidando de tu salud. Llama ahora al 983 10 71 70. Unidad de la Obesidad Recoletas. Pierde peso, gana vida. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Rebajas en Calderón Hogar y Decoración. Los mejores precios en toda tu ropa de hogar. Colchas, sábanas, toallas, confección e instalación de cortinas, estores y paneles. Rebajas en Calderón Hogar y Decoración. Plaza Los Arces 3. Más de uno. Onda Cero Valladolid. Como les decía, les vamos a presentar el servicio de hematología. Vamos a hablar de la oncohematerapia. A ver si lo he dicho bien, espera, no. La oncohematología. Que lo tenía yo mal escrito con la doctora Blum, que es la jefa del servicio. Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Doctora, lo primero de todo, ¿qué es la oncohematología y qué aporta a vuestro servicio? Bueno, vamos a ver. Bueno, la oncohematología como es una parte muy importante de la hematología. Habríais escuchado el término previamente. La hematología básicamente pues es una rama de la medicina que nos va en la que vamos a estudiar y vamos a tratar las enfermedades propias de la sangre, de los ganglios linfáticos, los órganos que nos van a ayudar para formar todo esto, al igual que la médula ósea, que es propiamente la fábrica de la sangre. Dentro de la hematología, una parte muy importante que desgraciadamente ha ido en aumento cada vez más es la oncohematología, en la que abordamos pues toda la parte maligna de esta área, y es precisamente de ello pues de lo que os quiero comentar. ¿Y qué innovaciones presenta respecto a la hematología tradicional? A ver, bueno, la oncohematología al día de hoy es una rama en la que cada vez vemos más avances. Se va introduciendo, por ejemplo, en la inmunoterapia, se va introduciendo diferentes fármacos en los que vamos incluso prescindiendo de la quimioterapia, lo cual, bueno, pues es bastante innovador y es bastante importante para los pacientes. El servicio de hematología de nuestro hospital, pues es un servicio bastante innovador en el que estamos introduciendo todo tipo de manejo, pues lo más nuevo de lo que disponemos. Es un servicio en el que también, pues, como se ha estado hablando bastante del PET-TAC, es un servicio en el que lo utilizamos muchísimo, tanto para la parte de diagnóstico como la parte de reevaluación después de cualquier tratamiento. Es un servicio en el que vamos presentando nuevas opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Creo que es importante también recordar que como tú lo has dicho, bueno, pues no todos los cánceres son sólidos, hay cáncer en la sangre y que también precisan mucho tipo de tratamiento. Además de tratamientos para su control, pues también incorporamos la parte de psicología, incorporamos diferentes especialidades, trabajando todos en equipo para ofrecer al paciente lo mejor. Qué importante es, lo que hablamos desde el inicio del programa, venimos hablando, me lo decía al principio del programa la gerente del Hospital Belén Gallegos, me hablaba de trabajo multidisciplinar. Al final es fundamental la unión de todas las partes. Totalmente, creo que todos tenemos que trabajar en equipo, todos tenemos que ver por el bienestar del paciente, ofrecerle lo mejor desde la parte de la detección, el tratamiento, la reevaluación y abordarlo de una forma totalmente integral. Y también es importantísimo el servicio de medicina interna. Voy a saludar, está también con nosotros la doctora Asperilla, que es la jefa del servicio. Doctora Asperilla, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Cómo interviene en concreto la medicina interna en la atención del paciente oncológico? Bueno, pues la medicina interna yo creo que interviene en todas las fases. Inicialmente, pues desde el punto de vista del diagnóstico, diagnosticando a pacientes que quedan ingresados a nuestro cargo. Además, dando el soporte cuando esos pacientes están en tratamientos activos, oncológicos, asistiendo a la parte de las complicaciones fundamentalmente que necesitan estos pacientes hospitalizados, y atendiendo a otra parte que creo que es la más importante, que es la parte final. Y
¿Dónde radica el valor de la medicina interna en estos pacientes, doctora? Pues precisamente yo creo que el valor nuestro, el valor del internista es precisamente en esta parte final, ¿no? En la atención al final de la vida, ¿no? Que parece que es una parte de la que nadie quiere hablar, que nos da miedo y que es muy difícil afrontar o enfrentar, ¿no? En esta parte, nuestros pacientes que ya han recibido los mejores tratamientos, han sido sometidos a las mejores pruebas, con el mejor aparataje y con todo lo que están comentando el resto de mis compañeros, llega un momento en que esos tratamientos activos pues se retiran. El paciente ya no tiene criterio para recibir este tipo de tratamientos, generalmente, bueno, pues por avance del proceso oncológico o por aparición de una serie de complicaciones que no se puede llevar a cabo. Y entonces aparecen los cuidados paliativos o el tratamiento paliativo que tanto escuchamos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que precisamente en esta etapa final de la vida, en esta etapa en la que ya no podemos ofrecerles a nuestros pacientes las técnicas nuevas y novedosas, aparece, bueno, pues otros matices. Nuestros pacientes tienen sensación de miedo, de desesperanza, de vulnerabilidad, y ahí precisamente es donde la medicina interna y el internista pone su bandera, su dato distintivo. Tenemos que ir más allá con estos pacientes, tenemos que saber tratar estas fases finales y además pues manejar no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto psicológico y social. Es fundamental. Sí. Además yo pienso que en medicina, en nuestros pacientes, como la vida en general, es muy importante cómo se empiezan las cosas. Pero yo creo y matizaría que es muy importante o más cómo se acaban. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, nos toca a veces ser efectivamente el acompañamiento al final, ¿no? Al final a nuestros pacientes, porque si lo hemos hecho muy bien durante todo el proceso, pero en la fase de vulnerabilidad, en la fase última, no somos capaces de acompañarles, yo creo que el resto no lo hemos hecho bien. Pues les agradezco a las dos, a la doctora Blum, a la doctora Asperilla, que nos hayan acompañado este ratito en este Más de Uno Valladolid, nos hayan contado lo que hacen en ese día a día, porque al final ustedes trabajan mucho, un montón de horas, con pacientes, cada uno con sus cosas, pero también yo creo que es importantísimo, es fundamental el conocerlo, ¿no? El que hoy lo estamos llevando a muchos rincones, a mucha gente que a lo mejor no lo han vivido ese proceso, o a lo mejor sí, porque tienen gente o tienen personas allegadas, cercanas, en ese proceso oncológico, y hay que saber también todo lo que hacen ustedes en todo ese proceso, porque al final es un trabajo, fíjense, lo hemos visto desde el inicio, ¿no? En equipo. Gracias ambas, de verdad. Me van a permitir, 1:00 PM, 37 minutos. Esto es Más de Uno Valladolid. Esto es este especial que estamos haciendo, Día Mundial del Cáncer. El próximo 4 de febrero estamos desde el Hospital Recoletas, Campo Grande. Y como dice su lema, ¿no? Más salud, más vida. Me van a permitir, nada, dos consejos y enseguida vamos con el tiempo, el tráfico, el cupón de la jornada, y después hablamos de más asuntos. En concreto vamos a hablar de todo ese trabajo que hacen todo el grupo de enfermería aquí en el hospital, en el Hospital Campo Grande, en el grupo Recoletas. Me van a permitir, esto es Onda Cero. Más de Uno Valladolid. Onda Cero. 1:00 PM y 44 minutos. Hemos dejado para el final, pero no por ello quiere decir que no sea lo menos importante, ojo, a todo el trabajo que hace todo el grupo de enfermería de este centro. Vamos a hablar ahora de esas funciones, ¿no? Que todo hacen en todo este camino en un paciente oncológico, porque además están desde el minuto, iba a decir, ya no cero, sino incluso hasta en el -1. Está con nosotros Alicia de Arriba, que es la supervisora de enfermería de oncología. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Gracias por todo, porque me has llevado de aquí para allá, para arriba, para abajo. Te he mareado. No, te he mareado yo, que yo soy un pesado, ¿verdad, José? Que yo soy el pesado, sí, es que es así. En todo este camino hemos hablado con los distintos profesionales, ¿no? Yo creo que hemos puesto muchas cosas sobre la mesa. Estoy seguro que aclarando también muchas dudas, muchas preguntas. También hemos hablado de avances en la técnica. Yo estoy impresionado, ¿no? Con esa prueba diagnóstica del PECTAC, sobre todo el valor humano también de lo que hemos hablado. Y vosotros en este caso, ¿cómo hacéis? ¿Qué hacéis durante todo ese día a día que yo he dicho que estáis desde minuto cero?
Pues exactamente esa parte de valor humano. Nosotros somos enfermeras y nos viene en el nombre. Estamos con el enfermo. Con el enfermo desde que entra en urgencias, en las pruebas diagnósticas que nos han contado los cirujanos, la ginecóloga, ahí siempre hay una enfermera. La enfermera del PET, que está con nosotras, Leticia, que es la que administra el contraste, pero es la que le da esa parte personal al PET. Por supuesto, la enfermera de hospital de día, que soy yo, que estamos administrando la quimio, la radioterapia para estar con el paciente al lado. Cómo no, las enfermeras, mis compañeras que están en planta, que están mañana, tarde y noche. Es el personal que acompañamos al paciente las 24 horas del día. Y es muy importante que las enfermeras tengamos una técnica precisa. Para eso nos estamos formando continuamente. La empresa pues quiere que la enfermera sea uno de los pilares del hospital. De hecho, nuestra formación es continuada. Y por otro lado, sobre todo, lo más importante, que a un enfermo oncológico, no sé si se acordará del PET que le hicieron, no sé si se acordará de la quimio que le pusieron, pero sí se acuerda que la enfermera se llamaba Virginia, la que estaba en urgencias, que la que le puso la quimio se llamaba Alicia, se llamaba Rosa, que la que le puso el PET se llamaba Leticia, que la que estaba en planta esa noche que pasó mala se llamaba Mirela o se llamaba Carolina. Es decir, que la enfermera somos la parte personal que siempre estamos ahí con el enfermo y con el enfermo oncológico, que es el que es difícil de llevar, pero es el que más gratitud nos llevamos todas las enfermeras. Que tenga vuestro nombre, ¿verdad? Iba a decir yo nombre y apellido, pero casi ya no el apellido. Aquí lo que importa es el nombre, ¿no? Que al final es lo importante, de eso de lo que hablábamos al final. Humanizar, ¿no? Totalmente. Que es fundamental y más en un proceso oncológico, ¿no? Sí, además somos la referencia. Normalmente somos esa muleta que necesita el enfermo oncológico porque el médico, por supuesto, que es muy importante. La técnica es muy importante, pero cuando tú le miras a los ojos a un paciente oncológico tiene miedo. Y ese miedo es donde ayudamos. Las enfermeras, donde le damos la mano y decimos, venga, vamos a hacer ese camino. Ahí está la enfermera. Vamos para adelante, vamos a tirar, ¿verdad? Juntos de la mano. Oye, por cierto, también es fundamental el entorno. ¿Cómo está la zona? O sea, luz, color, es decir, que a uno, puede venir uno, tenemos días, también en ese proceso oncológico se pasan días, ¿no? Pero estoy seguro que al entrar, pues lo lleva uno mejor, ¿no? Claro. Con lo que me ha ido enseñando a Alicia, ¿no? Es complicado describírselo a todos los oyentes a través de la radio, pero ya les digo, o sea, luminosidad, colorido, imágenes que nos llevan a otros sitios, que nos dan tranquilidad, que nos dan calma, que eso también es importantísimo, que la gente se sienta muy a gusto, ¿verdad? Ha sido una mejora que llevamos desde hace un tiempo, que ha sido fundamental. Hemos creado como una especie de bosque subterráneo en el cual el paciente se sienta, tiene una luminosidad, como tú dices, pues de un atardecer en un bosque, y que un poco se evada de lo que estamos haciendo realmente, que le estamos administrando el tratamiento. El lugar ha quedado perfecto, los pacientes antiguos les encanta venir y verlo, ha habido una diferencia brutal, y nosotras trabajando. Nos encanta trabajar donde estamos trabajando. E incluso, por cierto, voy a desvelarlo, Alicia, habéis puesto un arco, ha puesto todo el equipo un arco de globos blancos con otros lacitos por el Día Mundial del Cáncer, y además todo el equipo se lo ha currado, y eso al final hace piña, eso es chapó. O sea, el equipo de oncología, sí. O sea, es un equipo estupendo, desde los técnicos de radioterapia, las auxiliares de enfermería, los médicos, nuestras administrativas, todas hemos colaborado y queremos que el paciente se sienta muy a gusto aquí en Recoletas, Campo Grande, que hacemos las cosas bien, y en oncología somos 10. Alicia de Arriba, de verdad le agradezco mucho a la supervisora de enfermería que nos haya acompañado en este Más de Uno, pero sobre todo que me haya acompañado a mí desde que he venido aquí, desde el minuto también cero, que haya venido con nosotros. De verdad, José, que hemos estado encantados. A toda la gente, que nadie se nos enfade, ¿no? Pero a Alicia se lo hago de manera especial. Estamos antes, ahora enseguida voy a ir a las cubas, me voy a ir enseguidita, pero Belén Gallegos, gerente del hospital, así ponemos el punto y final de nuestro Más de Uno. Hemos intentado llevar, o a ver si lo hemos conseguido entre todos, poner nuestro granito de arena y contando de una forma muy rápida y breve, como yo les decía a todos, pero al final contándoles todo este proceso. Me imagino que, Belén, contentos, pero a seguir trabajando en el día a día, que ese es el objetivo. Sin duda, ese objetivo nunca le vamos a perder de vista. Yo os puedo decir que soy una gerente orgullosa de trabajar en una empresa que mira tanto por las personas y por la sociedad.
y que, bueno, que creo que hoy se ha puesto también de manifiesto que tenemos una responsabilidad enorme con nuestros profesionales y con nuestros pacientes y que no nos queda otra que seguir trabajando y mejorando, porque eso es lo que llevamos un poco en nuestro ADN y lo que yo creo que lo que nos hace ser únicos, ¿no? Belén, muchísimas gracias por todo, lo reitero, la verdad. 30 segundos y nos vamos hasta las Cubas, nos vamos telefónicamente, eso sí, porque aquí están apuntándose para ir andando, o sea, pero nosotros nos vamos de manera telefónica. Venga, esto es Más de Uno Valladolid desde el Hospital Recoletas, Campo Grande.